Simplemente, antes de empezar, probablemente si hablamos de Nuclenor, pues muchos no nos situéis, pero sí que es cierto que si decimos que somos el propietario y la empresa que operamos Santa María de Garoña, pues probablemente no, seguro ya nos situáis por todo lo que en los últimos años ha venido hablando de nosotros y hoy en día se sigue hablando. Mi perspectiva, de todas maneras, a esta presentación es lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestro viaje y también desde una perspectiva de sector de utilities que está sufriendo los precios de generación y, por tanto, se está intentando poner las pilas para reducir costes y optimizar recursos. Antes que nada, presentarnos, ¿no? Nuclenor, 50% Endesa, 50% Iberdrola. Gestionamos una planta de diseño americano, General Electric, lo que llamamos un sistema o un reactor en agua en ebullición, 466 megavatios eléctricos, y que conectó la red en el año 71. Lo que pongo aquí son los datos, los 10 últimos años que estuvimos operando la planta. Nosotros paramos en diciembre del 2012 por diferentes motivos, pero bueno, vamos a simplificar en temas económicos. Lo que sí quiero mostrar aquí, porque luego lo voy a ligar un poco al sector, vemos hay tres indicadores que son representativos del funcionamiento que ha tenido Garoña, más allá de la demagogia que podamos aplicar. Por un lado, la energía eléctrica que hemos generado desde el 2002 al 2012, donde se puede ver una estabilidad que indica un poco la fiabilidad de la planta. Tenemos el factor de capacidad, entendiendo como tal la energía generada a partir o comparada con la que teóricamente podríamos dar, donde Garoña ha estado siempre por encima del 90%. Incluso el verde que veis ahí, eso es el factor de capacidad medio de las plantas de guano, y para los que no estáis metidos en este mundo, guano es el organizador, es una agrupación de generadores nucleares a nivel mundial. Y otro que también es importante para nosotros es una matriz de supervisión que nuestro regulador, en este caso el Consejo de Seguridad Nuclear, instauró en España, en el cual nos compara contra una serie de valores o de indicadores y en el cual la máxima nota, digamos, sin entrar a grandes detalles, es esos colores verdes que veis ahí. Garoña es la única planta que desde que se instauró este sistema ha estado en verde. Y en definitiva lo que viene a decir este slide es que los números realmente fueron buenos y son buenos. Pero aún así nosotros paramos. Antes de proceder, la situación actual nuestra, siempre como conocimiento vuestro, en julio del 2013 entramos oficialmente en cese de explotación, pero a partir de esa fecha nuestros dueños, que son Endesa y Iberdrola, nos pidieron que presentásemos la solicitud de renovación de la licencia de operación de la planta. Y ahora mismo nos encontramos esperando el dictamen técnico por parte del Consejo. La continuidad de la planta tiene motivos sociales, políticos, que todos conocemos. Tiene otros aspectos económicos que están obviamente encima de la mesa, no solo para Garoña, sino también a muchas centrales de generación ahora mismo en este país y fuera de este país. Y hay un aspecto técnico. Yo me voy a centrar sobre todo en este aspecto técnico, pero el aspecto técnico que puede ayudar y lo que hemos nosotros profundizado en ayuda a hacer más competitivas las plantas. Probablemente todos ustedes estén preguntando qué hemos hecho desde que paramos hasta ahora, porque se lo pregunta casi todo el mundo, ¿no? Y es la pregunta que más me hacen cuando estoy en diferentes foros. Tenemos la planta, estamos haciendo tres cosas principalmente. La primera, mantenimiento. Estamos manteniendo la reversibilidad de la planta para que cualquiera de las decisiones que se tome sea viable. Hemos presentado al Consejo de Seguridad Nuclear toda nuestra documentación que nos ha pedido y, entre otras cosas, lo que para nosotros ha sido un hito, que es la inspección del 100% de nuestra vasija, que siempre ha estado en los periódicos y donde se ha demostrado satisfactoriamente que puede operar, más allá de los 40 años.
Y otra cosa que ha sido importante para nosotros es aprovechar este tiempo a prepararnos para lo que sería una extensión de vida hacia el 2031, con muchos retos de gestión y envejecimiento de la planta, de los activos, que aquí no lo vamos a tratar, pero que forma parte de nuestra estrategia. Y el uso de nuevas tecnologías, como es el caso que vamos a ver de la monitorización, en el apoyo a las utilities en la reducción de costes. Y pongo esta gráfica porque creo y firmemente para mí es importante que el 90% del éxito es la preparación y en este caso nosotros, una de las cosas que hemos hecho, también desde el punto de vista de punta de lanza de nuestro sector, es coger esa mochila que Visay, hemos ido a Estados Unidos, hemos visto un poco lo que el sector americano está haciendo en las utilities, principalmente el nuclear, pero también viendo otro tipo de utilities que están sufriendo. Hemos hecho, por ejemplo, un benchmarking que Visay a Exelon. A los que no os conozcáis, Exelon es una organización que gestiona 21 reactores en Estados Unidos y es un ejemplo de modelo de gestión. Hemos estado en Luminan, en Texas, que es probablemente, si miráis en Internet, el referente en sistemas de monitorización para las centrales nucleares. Tienen monitorizado esa central que ven ahí, que es Comanche Peak. Tienen 2 unidades, y las 2 unidades a 200 kilómetros de Dallas, y en Dallas tienen montado un centro donde son capaces de monitorizar cómo está la planta funcionando y sus activos críticos. Hemos estado en Oil and Gas haciendo benchmarking con empresas, y tanto aeronáuticas, en el sentido de que son empresas reguladas que están sufriendo mucho a nivel de costes y, por tanto, para nosotros es importante ser regulado y gestionar esos costes. Y luego hemos participado en diferentes foros, presentamos nuestra estrategia en la Sociedad Nuclear Americana y también hemos tenido la suerte de ser invitados en algún caso a participar en reuniones del Departamento de Energía americano, donde se ha tratado a nivel sectorial el tema de las utilities. Y simplemente para que sepan dónde estamos, las utilities. Estas 4 plantas, que cada una está en sitios diferentes, vemos Vermont Yankee, es una central que está en la frontera entre Vermont y Massachusetts, Estados Unidos. Kewaunee, que está en Texas. Pilgrim, que está en Massachusetts. Y, por supuesto, nosotros, Garoña. Dice, ¿qué tienen en común? Tienen en común que todas estas centrales tenían grandes números, factores de capacidad por encima del 90%, pero aún así las 2 de abajo, Vermont Yankee y Kewaunee, pararon y a pesar de tener licencia aprobada por su Consejo de Seguridad Nuclear a 60 años. Y Pilgrim tiene fecha ya de finalización y Garoña estamos donde todos conocemos. Esto está generando un gran debate en las utilities aquí y en el sector en Estados Unidos. Y lo que está es haciendo trabajar incluso al Departamento de Energía americano, porque está viendo que las empresas no pueden soportar esos precios tan bajos de energía. Y lo que ha hecho es focalizar en 4 aspectos, pero bueno, el que más nos interesa, y lo pueden ver ahí, es el de trabajar los sistemas de tecnología aplicado a la generación para ganar productividad. Y ahí ven, estamos en el Monitoring Day, cómo la monitorización es vital para la supervivencia de nuestro sector. En ese sentido, yo creo que en todas vuestras empresas probablemente hayáis oído a vuestro director general y siempre sale una cosa, que es digitalización. Otra cosa es luego si se lleva o no a cabo, pero todo el mundo habla de digitalización. Y en este caso nosotros también intentamos ir hacia esa digitalización, porque desde luego hay que hacer un cambio de tecnología para mejorar. Básicamente, lo que se está haciendo en el sector es, por un lado, hay que garantizar los ingresos, y eso no es más que teniendo las plantas siempre conectadas, y eso es a base de disponibilidad, a base de fiabilidad de las plantas.
Y por otro lado, un sistema que es intensivo en recursos humanos y intensivo en capital, pues tenemos que ir a optimizar nuestros recursos. Y todo eso solamente ahora mismo creemos, hay una cifra mágica que se usa en el sector. Antes estaba hablando con un compañero del sector y me decía ya otra incluso mayor, pero bueno, la que nosotros hemos manejado y manejamos es: hay que conseguir reducir el 25% de los costes de operación y mantenimiento de las plantas sin tocar el único valor que para nosotros es importante, que es la seguridad. Luego tenemos que trabajar en fiabilidad, tenemos que trabajar en mejora y optimización de procesos, en definitiva, mejorar la productividad de nuestros recursos. Nosotros, basado también un poco en lo que hemos visto, hemos diseñado un sistema. Hemos visto que la monitorización no es monitorización por monitorizar, sino que tenemos que ir a una monitorización inteligente en lo que se llama analítica predictiva. Históricamente, en mantenimiento hemos pasado desde un mantenimiento basado en el tiempo, hemos ido al mantenimiento a condición, hemos ido al mantenimiento centrado en la fiabilidad, pero esos tres conceptos, que ha sido una progresión, ahora mismo las mejoras son asintóticas. Y, por tanto, tenemos que ir a algo más, y el sector ha encontrado la oportunidad en el software, digamos, que está todo el día analizando, que está de manera continua analizando los parámetros que tenemos en nuestras plantas. Luego voy a incidir un poco más en esa analítica predictiva. De momento, simplemente nosotros hemos dicho: tenemos nuestros activos, tenemos nuestros procesos, tenemos que gestionar esos datos que además en la mayoría de los casos ya tenemos. Es curioso cómo, si ustedes lo piensan en sus instalaciones, depende de cómo sean, pero si lo ven, el nivel de datos que cada día tenemos más con nuestros sistemas inteligentes es muchísimo más, y además está alargando el gap con la utilización real que hacemos de los datos. Eso es lo que intenta la analítica predictiva evitar. Tenemos que, además, entregar a cada una de las personas que participan en nuestras plantas los datos que realmente necesitan. Les voy a poner el ejemplo de mi planta, pero de lo que son todas las plantas a nivel mundial, o a nivel de Estados Unidos al menos, que es mi relación más directa. Nosotros tenemos ingenieros, que llamamos ingenieros de sistemas, que son ingenieros que controlan el estado de salud de sistemas y componentes. Esta gente, su misión es monitorizar los diferentes variables, los diferentes datos de estos equipos, y a partir de ellos detectar si puede haber un problema o no y tomar acciones. El 60% del tiempo que esta gente dedica es a recoger datos. Tenemos datos en mantenimiento, tenemos datos en operación, tenemos datos en química, en otros procesos que nosotros tenemos. Pero realmente esos datos no fluyen como deberían en la organización. Son muchas veces reinos de taifas. Entonces, la primera misión, y ahí es donde vais a ver qué hemos hecho nosotros con CIC, es conseguir una infraestructura que centralice esa información, y ese 60%, que no es solo un dato de Garoña ni es un dato de centrales españolas, es un dato que se puede ver en EPRI como dato real de media de los ingenieros de sistemas dedicados a eso. Tenemos que eliminar ese tipo de actividades improductivas. Y eso nos lo da un software que es capaz de realimentar de todos los datos, de todos, que dispone la planta. A través de ese software somos capaces de generar modelos. Esto no es ciencia ficción, eso está en las plantas ya. Generar modelos de comportamiento que lo que van a compararse siempre es modelo variable real, y cuando tienes un gap le va a decir al ingeniero: toma, ahí tengo un gap, empieza a estudiar por qué. Pero ahí empiezo a pagar realmente a mi ingeniero. Yo no tengo mi ingeniero para coger datos. Y ese es un cambio de filosofía que tenemos que hacer y que estamos haciendo. Y eso es lo que viene un poco a explicar este proceso de lo que nosotros llamamos monitorización online inteligente. El salto a la analítica predictiva. Esto que presento simplemente eso lo presentamos en el 2015 en la Sociedad Nuclear Americana, y lo que es nuestro modelo
que vemos que es el modelo de una central nuclear a la que tenemos que ir ya, en la cual, por un lado, tenemos que contribuir a la fiabilidad de la planta, y para eso es lo que os decía, es decir, nosotros tenemos muchos datos en el computador. Vamos a poner al software a trabajar para que haga la criba de lo que es importante y no es importante. Por otro lado, nuestros activos críticos, que son transformadores principalmente, generadores, diésel de emergencia, nuestro generador, nuestra turbina, sistemas caros. Tenemos que alargar su vida lo más que podamos y la mejor manera es optimizar a través de la monitorización de ello. Ahora mismo se está hablando y ya se está implementando lo que se llama el mantenimiento de pronóstico, que es, nosotros tenemos mucha experiencia operativa porque nuestro sector nos lo ha demandado y tenemos lo que llamamos firmas de fallos. Esas firmas de fallos a través de EPRI lo estamos metiendo en nuestras bases de datos y a partir de los datos reales de planta somos capaces, porque ya se está haciendo en transformadores, en máquinas diésel, de detectar posibles problemas y posibles, digamos, o los mejores momentos para intervenir en ello. La diferencia es lo que tenemos en las plantas, y si ustedes lo miran, es hace 5 años todas las plantas tenían unos termopares que miraban las temperaturas en cojinetes, este es un ejemplo de bombas. Tenían unos sensores de vibración al cual el equipo de mantenimiento predictivo iba con su equipo portátil, cogía un dato y a partir de ahí, mensual en muchos casos, iba mirando y comparaba. Pero cuando te salía la alarma, ya probablemente tenías el fallo en el cojinete y tenías el fallo en el componente. Lo que estamos hablando aquí es de, antes de llegar a ese problema del fallo, cuando tengas una desviación, saca la alarma. Y eso es lo que hablamos para mejorar nuestra fiabilidad. Y eso es incremento en ingresos para las plantas. Ahora vamos a hablar de la otra parte, productividad. Somos intensivos, como decía antes, en recursos humanos. Tenemos muchas actividades, luego veremos una de las que hemos automatizado con CIC, que tienen mucha tarea administrativa humana, de cogida de datos, de interpretación, exportar datos a Excel, macros. Eso se puede automatizar y reducir el tiempo que nuestra gente dedica realmente a eso. Tenemos rondas y el término movilidad, en el cual cogemos datos, los dejamos en una base de datos independiente y luego, si queremos esa información que no es compatible con el resto, tenemos que ir uno a uno a esos reinos de taifas a ir buscando. Pues centralicemos la información. Y el tercero, pero bueno, eso ya es un tema mucho en nuestro sector, el usar visión computacional en el sentido de que, sobre todo en sitios donde tienes radiación, como es un proceso de una central nuclear, si eres capaz de tener cámaras que detectan fugas, sin tener que hacer rondas, eso es lo que ganas desde el control de tu instalación. Como decía, el objetivo es el 25% reducirlo de nuestros costes de operación y mantenimiento. ¿Qué hemos trabajado con CIC? Lo primero, generar una infraestructura que sea capaz de centralizar todos nuestros datos y que seamos capaces de analizarlo y ponerlo a disposición de todos los miembros de nuestra organización que queramos. Aquí hay una cosa importante que yo he visto y que creo que es muy habitual. De los sistemas de información, normalmente era IT, el Departamento de Tecnologías de la Información, quien se ocupaba. De todos los sistemas digitales, de todos los sistemas de control de proceso de las plantas o de las fábricas, son los departamentos de instrumentación y control, son departamentos más de planta, y entre esos dos hay un mundo bestial. Pues no va a quedar otra que converger las tecnologías de operación con las tecnologías de información. Y en eso las plantas, nosotros, pero cualquier manufacturero que quiera ir a una digitalización va a tener que dar el salto. Tendremos que trabajar la movilidad para poner en tiempo real los datos que nuestras rondas están viendo. En definitiva, gestión eficiente de la información y con ellos también, con CIC, hemos trabajado y estamos trabajando en proyectos piloto que nos permiten aprender del uso de estas tecnologías.
Solo una cuestión que siempre me gustó, en una de esas reuniones que tuve o que estuve en el DOE, se presentó por AMS. AMS es una empresa que trabaja mucho con nosotros, que nos ha hecho tiempos de respuesta en los transmisores de presión. Pero bueno, venía a decir que ¿cuál es el tesoro más importante que tienen las plantas? Los datos. No se pueden hacer idea, no sé, cada uno en su sector lo sabrá, pero nosotros tenemos datos para dar y tomar. Y muchas veces la pregunta es, ¿para qué? ¿Los usamos? ¿No los usamos? Esa es la cuestión. Nosotros, con IDVox, siempre hemos trabajado con CIC en el desarrollo de nuestro sistema de gestión de información, pero ya en el 2015 hemos migrado a la plataforma, la última de IDVox, en el sentido de permitirnos estar en disposición de dar el paso a que toda la información pueda ser centralizada, compartida y distribuida en la manera que nos interesa. Y además, la nueva herramienta pues, nos permite todo lo que se ha mostrado en las ponencias anteriores, de análisis, que es importante con todo lo que yo venía diciendo de la analítica predictiva. Hay datos del computador que tenemos, pero bueno, lo importante es esa infraestructura que estamos creando para el flujo de información. Lo que os decía, de tareas, automatización de tareas. Este es un ejemplo que hemos desarrollado, bueno, Medidas Ambientales es una empresa en la que Nuclenor es al 50%, el otro 50% es Eulen, pero que colabora obviamente con nosotros, a la que somos propietarios. Nosotros gestionamos, controlamos, monitorizamos muchos puntos de temperatura en el río Ebro, que el río Ebro es el río del que nosotros usamos el agua para refrigerarnos. También controlamos los vertidos de nuestras depuradoras y tenemos que hacer informes y mandárselos a la CHE o a la Confederación Hidrográfica del Ebro. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos? Porque ahora estamos en el proceso de validación, porque obviamente son informes oficiales y tenemos un periodo largo de validación. Teníamos una persona en nuestro departamento de medio ambiente que iba mensualmente, cogía los datos de nuestros registradores porque estaban situados en muchos puntos lejos de la planta, los volcaba en su ordenador, ese ordenador luego él hacía una exportación de datos a Excel con diferentes macros ya configuradas, sacaba una información y luego hacía el informe que mandábamos a la Confederación Hidrográfica. Todo eso, valorado en recursos, imagínense que ahora mismo mandamos todos los datos de las diferentes posiciones vía teléfono, los tenemos en nuestro servidor, los convertimos, los analizamos y hacemos el informe, ya le damos el informe a esa persona, con lo cual la mejora de productividad es clara. El otro aspecto que trabajamos ahora mismo son las rondas de operación. Nosotros tenemos siempre gente alrededor de la planta tomando datos de instrumentación local, aparte de la instrumentación que siempre tenemos hacia nuestro computador de proceso, que es básicamente tenemos información del 90 y tantos % de parámetros, digamos, importantes, están todos computarizados y lo único que hacemos es usar las rondas para visión, inspección visual y recogida de información en diferentes puntos. Eso que ahora mismo está en una base de datos independiente, una aplicación independiente, de la cual no somos capaces de juntar con el IDVox. Lo que estamos haciendo ya son rondas con Fildeas, que es el otro producto CIC, para movilidad, preparándonos para poder compartir información y luego exportar este proyecto piloto a todo lo que son las otras personas, que es mantenimiento, a coger información. En definitiva, usar la tecnología en movilidad para que en tiempo real nuestros jefes de turno, nuestra gente de operación, en la toma de decisiones tenga toda la información disponible y, por tanto, la toma de decisión sea mucho más conservadora y mucho más eficiente. Por último, me gustaría, por lo menos modestamente, lo que nosotros hemos aprendido son 4 puntos. Estos 3 que ven aquí y el siguiente, que luego hablaremos. Los 3 que ven es importante, y es una recomendación, que se sistematice la gestión de la innovación tecnológica. Quiero decir que si preguntan a los diferentes departamentos de sus empresas, el de operación tiene una visión, el de instrumentación tiene otra visión, el de
Mantenimiento eléctrico tiene otra visión y no digamos nada la gente de informática. Por tanto, la integración de estos mundos de IT y OT es fundamental y sistematícenlo, yo creo que eso es fundamental. Gestiónenlo a través de una cabeza visible que sea el que marque el camino. El segundo, el partner. Esto no es fácil, esto de digitalización. Lo habla todo el mundo, pero mi opinión es que no es tan fácil como para decir, ¡pum!, ahí lo tienen. Por tanto, el socio o el partner que elijan es importante. En nuestro caso, yo creo que CIC nos da la flexibilidad, nos da primero la cercanía que exige este tipo de proyectos. Y algo que para mí es importante es prototipar o ir a pilotos. Es mejor fallar pronto y fallar barato que hacer grandes proyectos que se venden internamente, así al principio muy bien, pero que los costes para la organización son muy grandes. Prototipeen, gasten, aprendan a fallar, aprendan los problemas, pero siempre, en mi opinión, desde el punto de vista de control de gasto. Y ya para terminar, estuve una vez en una conferencia de este señor, del director del MIT, que es coautor de un libro que se llama Second Age Machine, y viene a decir en su prolegómeno, y lo pueden ver en internet, en TED Talk, por eso lo he puesto, si meten esa referencia, cuando empezó la segunda revolución industrial, todas las utilities pusieron los motores eléctricos. Pero ¿saben cuándo realmente mejoró la productividad de las instalaciones? Y es curioso, pero es así. 30 años después, y coincidió cuando todos los managers y todos los jefes se jubilaban. Quiero decir, lo importante no es la tecnología, lo importante es buscar la productividad. Nuestros flujos de trabajo, y yo lo he visto en mi planta, donde dicen, tengo este flujo, así hago una orden de trabajo. Ahora usa mi tecnología, pero adaptaba mi flujo. No, adaptemos el flujo a lo que la tecnología es capaz de darnos y entonces mejoraremos la productividad. Muchas gracias.